Previamente, Tsuyoshi viajó al otro mundo y estaba decidido a participar en el torneo de chamanes. Sakura, sorprendida, preguntó por su encuentro con Kevin. El protagonista avanzó con seguridad, tomó su mano y explicó que, aunque se hubiera cruzado con él, no podía exigirle la fórmula de forma directa. Para los chamanes, eso era un objeto muy valioso, tal como ella misma había mencionado antes. Por eso, su plan era obtenerla de manera justa, participando en el torneo. Sakura lo miró con curiosidad. Al parecer, él ya había tomado la decisión de competir, lo que significaba que su plan anterior quedaba suspendido, al menos por el momento. Minutos después, llegaron a la ciudad y se dirigieron al sitio donde se realizaban las inscripciones para el torneo. Allí fueron recibidos por Fulin, quien gritó molesta al ver al protagonista, recordando que era aquel don nadie. Le preguntó qué hacía ahí. Fulin, una chica con apariencia de gata nocturna y rango de chamán blanco, era también una maga. Miró al protagonista con extrañeza, preguntándose si realmente pensaba participar en el torneo del maestro. Tsuyoshi, por su parte, preguntó quién era ella. Sakura soltó una pequeña risa, comprendiendo el tipo de persona que era Fulin. La joven, con gesto alterado, dijo que se sentaba junto a él en la prueba de chamanes, y que había perdido el primer lugar por su culpa. Tsuyoshi levantó las manos con calma, aclarando que solo bromeaba, aunque sí la recordaba. Luego mencionó que quería inscribirse y preguntó cómo hacerlo. Fulin se giró, sonriendo. Comentó que no sabía en qué estaba pensando. Explicó que el torneo de alquimistas tenía un sistema de selección poco común y que incluso chamanes con experiencia participaban. Su propio mentor, un chamán hábil, también competiría. Agregó que si Tsuyoshi no quería hacer el ridículo, mejor sería que se retirara. Pero el protagonista continuó caminando sin prestarle atención. Fulin gritó para que no la ignorara, diciendo que lo llevaría al lugar. Tsuyoshi se volvió hacia Sakura, preguntando si había que registrarse, y juntos comenzaron a moverse. Fulin lo siguió, insistente, mientras alguien le pedía que dejara de gritar. En ese momento, mientras Tsuyoshi conversaba con tranquilidad junto a Sakura y Fulin, apareció Vincent, furioso, preguntando si Tsuyoshi realmente se había presentado allí. Vincent era un chamán azul de nivel 15 y se acercó gritando. Fulin se escondió detrás del protagonista, preguntando si de verdad conocía a ese hombre. Explicó que él era el asistente personal de su maestro y por eso se creía superior. Tsuyoshi dijo que sí lo conocía y preguntó si Fulin era su aprendiz. Vincent, lleno de ira, gritó que ya había advertido que le sacaría todo a Tsuyoshi antes de echarlo de la ciudad. Pero al final, fue el mismo Tsuyoshi quien se presentó por voluntad propia. Acto seguido, Vincent ordenó a sus hombres que atacaran. Un grupo de ogros apareció detrás de él, preguntando si el anciano los había llamado. Fulin bajó las orejas, temblando. Le rogó a Vincent que se detuviera, diciendo que, aunque Tsuyoshi era débil, no era una mala persona, solo quería participar. Vincent, con una mueca de desprecio, le gritó que se callara. Dijo que no solo Tsuyoshi había fallado en las pruebas del maestro, sino que ahora Fulin se ponía de su lado, así que les daría una lección a ambos. El protagonista sonrió ligeramente y dijo que, en ese caso, lo tomaría como defensa propia. Los enemigos se lanzaron contra él. Tsuyoshi protegió a las chicas y se preparó para la pelea. En el lugar de inscripción, estalló un enfrentamiento. Él le pidió a Sakura que no interfiriera. Aunque ella ya tenía lista su arma, él insistió en que no debía involucrarse. Fulin, sorprendida, preguntó si realmente pensaba enfrentarse a todo solo. Mientras tanto, Tsuyoshi formó un arma en su mano como si nada. Confiaba en que su poder actual sería suficiente para vencer. Un goblin, burlón, le preguntó si de verdad lo subestimaba. Dijo que Tsuyoshi no era tan fuerte, solo intentaba lucirse. Otro hombre bestia lo interrumpió, empuñando un arma grande. Dijo que era enemigo de Vincent y que él mismo se encargaría. Su nombre era Gillette, un guerrero de la tribu de los jabalíes, nivel 18, y con habilidades de berserker. Vincent le señaló al protagonista y dijo que se lo entregaba. Luego señaló a Sakura, preguntando si Gillette también quería hacer lo que quisiera con ella. Gillette miró a la chica y dijo que no le interesaba, ya que era de nivel bajo. Pero comentó que Fulin sí le parecía divertida. Fulin, escondida, lo llamó asqueroso y dijo que le contaría todo al maestro Kevin. Vincent la tranquilizó, afirmando que él se encargaría del maestro. Fulin, molesta, gritó su nombre apretando los puños. Siempre la fastidiaba por ser el favorito. Gillette rió fuertemente. Dijo que, mientras él se encargaba del problema, las chicas podrían entretenerse esa noche.
Se lanzó al ataque directo contra Tsuyoshi, quien permaneció tranquilo. Le aseguró a Fu Lin que todo estaría bien. Sin perder la compostura, dijo que ese jabalí y su jefe eran peores que cualquier animal. Sus ojos se iluminaron con furia y saltó al centro del combate. Dijo que nadie escaparía de él. Su embestida fue tan poderosa que las chicas se vieron obligadas a cerrar los ojos. Gillette miró al oponente que se acercaba con sorpresa, preguntándose si de verdad pensaba pelear solo. Tsuyoshi redujo la distancia en un instante y descargó su espada directamente sobre Gillette. El impacto hizo que el enemigo se diera cuenta de su fuerza real. Tsuyoshi declaró que iba a terminar con esa bestia. Sin detenerse, activó una habilidad que reforzó todo su cuerpo, en especial sus brazos. Con un poderoso golpe, derribó a Gillette por sus palabras arrogantes. Los goblins, desconcertados, no entendían qué estaba ocurriendo. Fu Lin, observando la batalla, murmuró que Tsuyoshi era muy fuerte. Sakura pensó que su poder no tenía límites. Vincent se estremeció. Si incluso Gillette, con su nivel y fuerzas superiores, no podía hacer nada contra él, entonces, ¿quién era realmente ese hombre? Gillette comprendió que no podía seguir así, porque si no se recuperaba y daba todo por ganar, solo terminaría deshonrándose. Sus ojos se llenaron de rabia y, con todas sus fuerzas, se lanzó a un contraataque. Activó una habilidad llamada Avanza con Valentía, lo que provocó que su espíritu de lucha sacudiera todo a su alrededor mientras se abalanzaba contra su enemigo. Vincent lo apoyó, gritando que debía terminar con su oponente y recordándole que él era el encargado de protegerlo, por lo que no debía tener miedo. Al escuchar eso, Gillette se convenció de que debía intentarlo. El jabalí corrió hacia el protagonista, aumentando su velocidad con cada paso. Sin embargo, Tsuyoshi se puso en posición defensiva y activó una de sus habilidades, llenando el espacio a su alrededor con energía. Al ver lo que sucedía, Gillette quedó impactado al descubrir que se encontraba dentro de una cúpula oscura. Esa esfera comenzó a brillar con descargas eléctricas que llenaban el aire. Al notar esto, Gillette pensó que todo estaba perdido. No podría defenderse ni tendría tiempo de contraatacar. Ya sentía la espada de su enemigo rozando su espalda y creyó que su fin había llegado. En ese instante, estallaron llamas de color azul que atravesaron el espacio, obligando al protagonista a esquivar el ataque. La barrera protectora fue destruida y, al mirar hacia afuera, vio cómo el suelo ardía en fuego azul. Sorprendido, comprendió que esas llamas habían destruido su técnica, lo cual lo dejó impactado por la intensidad de esa energía. Justo entonces, una voz anunció que el torneo estaba por comenzar y pidió silencio. Esa misma voz se dirigió a Vincent y Fu Lin, ordenándoles que no causaran alboroto. Al mirar hacia el origen de la voz, vieron a Kevin, el chamán legendario. Con severidad, dijo que Vincent y Fu Lin eran una vergüenza para su clase. Kevin era un chamán prodigio que dominaba los espíritus de tierra y viento, alcanzando el nivel 36 como chamán rojo. Al verlo, Vincent tembló y se inclinó ante él. Kevin, con firmeza, les preguntó por qué no estaban preparándose para el torneo. Fue entonces cuando Fu Lin comenzó a llorar, afirmando que Vincent la acosaba. Corrió hacia Kevin como si buscara protección, mientras Sakura fruncía el ceño al ver a Kevin. Tsuyoshi observaba todo desde lejos, preguntándose por qué Kevin había usado esa misteriosa llama azul. Vincent, temblando aún, dijo que quería reemplazar a Kevin para darle una lección a Fu Lin. Pero sus palabras no fueron bien recibidas. Kevin lo reprendió, diciendo que esa actitud era absurda. Afirmó que Vincent había perdido el rumbo y no merecía representarlo. Vincent, avergonzado, pidió perdón e inclinó la cabeza. Después, Kevin se dirigió a los duendes presentes y les ordenó marcharse. Ellos, sin perder tiempo, se alejaron rápidamente. Gillette también se disculpó por el alboroto antes de desaparecer con los demás. Kevin luego se centró en Fu Lin, preguntándole qué estaba haciendo. Ella, cabizbaja, explicó que solo quería mostrarle el camino al chamán humano que la había derrotado en la selección anterior y que participaría en el torneo. Kevin entonces miró a Tsuyoshi, preguntándose si realmente quería competir. Tsuyoshi le entregó una carta y le hizo saber que venía recomendado por el presidente Don. También comentó que había escuchado que el torneo de alquimia se estaba celebrando y que deseaba participar. Intrigado, Kevin leyó la carta, sorprendiéndose al descubrir que el cuerpo de Tsuyoshi aún albergaba peligros ocultos. Como la recomendación provenía de alguien a quien respetaba, decidió no tratarlo a la ligera y le pidió que lo acompañara. Además, ordenó a Vincent que preparara los materiales necesarios para el torneo y le recordó que no debía causarle más vergüenza.
Kevin se dirigió hacia un edificio cercano y Tsuyoshi lo siguió, aunque se detuvo un momento al recordar a Sakura. Sus pensamientos fueron interrumpidos cuando Kevin mencionó que la carta decía que Tsuyoshi había tenido contacto con la oscuridad y estaba tomando medicación para los síntomas. Kevin se asombró al saber que Tsuyoshi mantenía su cuerpo y mente intactos a pesar de esa influencia. Kevin le preguntó en qué tipo de situación había estado y si estaba creando algún medicamento especial. Tsuyoshi respondió que poseía un cuerpo resistente y que, de alguna manera, había evitado la corrupción total. Explicó que entró solo en la zona oscura porque necesitaba entregar un mensaje al presidente y, en ese momento, se celebraba la selección de chamanes, así que decidió intentarlo. Kevin se quedó perplejo al saber que Tsuyoshi había participado solo. Le preguntó si realmente había derrotado a Fuling y ganado el torneo, además de que tanto sabía de alquimia y si tenía un maestro. Tsuyoshi admitió que nunca había estudiado alquimia formalmente, ni había tenido un mentor, guiándose solo por su intuición. Kevin apretó los dientes, pensando que ese joven podría ser un genio que incluso lo superaba. Aunque se contuvo, reconoció en silencio que lo impresionaba. Entonces le pidió que lo acompañara, queriendo observarlo con sus propios ojos. No pensaba aceptar que alguien fuera más brillante que él sin comprobarlo por sí mismo. Caminaron por un pasillo oscuro hacia la oficina principal de Kevin, cuyas paredes estaban decoradas con dibujos. Tsuyoshi los miraba, mientras Kevin pensaba que el presidente lo había enviado porque poseía la ley de tierra y viento. Kevin mencionó que estaba creando una medicina con el poder de esa ley y que, tal vez, podrían usarla para eliminar el peligro del cuerpo de Tsuyoshi. El protagonista, algo incómodo, le pidió ayuda. Llegaron a una puerta envuelta en magia, que Kevin empujó, revelando su laboratorio de alquimia. En su interior había libros, ingredientes y armarios. Kevin comentó que coleccionar ingredientes le apasionaba incluso más que estudiarlos. Pensaba que sabía más que muchos otros sobre plantas curativas y minerales mágicos. Al acercarse a la mesa donde había un libro abierto, notó que el protagonista estaba fascinado por el equipo de alquimia y la mesa encantada, preguntándose si eso ayudaba a mejorar la creación de pociones. Kevin, con una ligera sonrisa, pensó que tal vez sí, pero solo un poco. Kevin reflexionó sobre cómo Tsuyoshi no distinguía bien entre ingredientes raros y comunes, ni entendía el valor real del equipo de alquimia avanzado. Si todo lo que poseía era una habilidad especial, entonces para Kevin no había nada realmente destacable en él. Se giró hacia el joven, tomó un cuenco y, con seguridad, mencionó que en temas de alquimia compleja, nunca había imaginado que alguien lo superara, especialmente porque él dominaba las leyes de la tierra y el viento. Pidió a Tsuyoshi que colocara una pequeña muestra de su sangre en el cuenco. El joven aceptó, se hizo un pequeño corte en la palma y dejó caer unas gotas en el recipiente. Con ayuda de su bastón, Kevin examinó la muestra. Tsuyoshi, al observar, notó que el viento que se levantaba era de un tono azul, similar a las llamas que también tenían ese color. Supuso que eso debía estar relacionado con la ley de la tierra y el viento. Un círculo mágico detrás de Kevin comenzó a levantar la sangre en el aire. De repente, el líquido se volvió oscuro. Kevin se sorprendió al ver signos de contaminación por energía oscura. Aunque esa oscuridad estaba muy arraigada en el cuerpo de Tsuyoshi, el joven se veía tranquilo. Si eso hubiera ocurrido en un aventurero promedio, ya habría perdido el juicio. Al ver la expresión de Kevin, Tsuyoshi preguntó si su estado era tan grave. Kevin afirmó que sí. Explicó que el daño no se podía tratar con medicina común, era necesario usar las leyes mágicas para purificar el cuerpo. Le pidió a Tsuyoshi que se diera la vuelta. Este, un poco incómodo, se disculpó y obedeció. Kevin acumuló energía en su mano y, con ayuda del círculo mágico, la proyectó hacia el cuerpo del joven. Tsuyoshi sintió una quemazón interna. El dolor era intenso. Kevin notó que la oscuridad era más persistente de lo que había anticipado, por lo que decidió aumentar la energía. Dijo que el dolor se intensificaría, pero era necesario resistir. Tsuyoshi, decidido, aceptó. La energía aumentó, y el cuerpo del joven empezó a expulsar una sombra negra. Mientras contenía los gritos de dolor, pensaba que esto era mucho más intenso que cualquier experiencia anterior. Las venas de Tsuyoshi se hincharon y el sudor cubría su piel. Apretaba los dientes para no gritar. Kevin, al ver esa reacción, pensó que incluso él necesitaba beber una poción especial antes de hacer algo así. Pero este chico lo aguantaba todo. Para Kevin, eso era como parte del entrenamiento. Pensó que si no podía resistir más, lo diría. Pero Tsuyoshi decidió usar su habilidad especial, Cuerpo Perfecto. Sus músculos se endurecieron y una energía azul envolvió su cuerpo. La habilidad se activó, protegiendo su interior. Finalmente, el joven sintió alivio.
Kevin se quedó sorprendido. Notó que una extraña fuerza dentro de Tsuyoshi estaba bloqueando la penetración de su magia. Pensó que eso no era normal. Tal vez este muchacho sería un problema en el futuro. Por eso, dejó en él una marca oculta. Esa marca secreta era una técnica especial de alto nivel que disminuía el poder mágico de su objetivo y podía acumular efectos letales si se activaba nuevamente. Mientras la purificación llegaba a su fin, la marca desapareció. Kevin comentó que todo estaba listo, que la oscuridad había sido eliminada completamente. Tsuyoshi examinó su cuerpo y sonrió, satisfecho. Pensó que no era exagerado llamar a Kevin un genio chamán, ya que había eliminado una infección tan profunda con facilidad. El poder de la ley de tierra y viento era realmente impresionante. Kevin poseía la temida ley número 12 de la destrucción. Tsuyoshi se preguntaba entonces cuál sería la número 1. Estiró su cuerpo y sintió que estaba mucho mejor. Agradeció a Kevin y quiso ofrecerle unas monedas de oro en pago. Kevin se sonrojó y dijo que no era necesario. Como tenía la recomendación del presidente, ayudarlo era parte de sus deberes. Mencionó que había oído de Fu Ling que Tsuyoshi deseaba participar en el torneo de alquimia y le preguntó si seguía con esa intención. Tsuyoshi afirmó que sí y preguntó si podía empezar ya. Kevin, al haber ganado el primer lugar en la selección de chamanes, le confirmó que tenía derecho a participar. Le advirtió, sin embargo, que aunque tuviera recomendación, no recibiría ningún trato especial. Incluso su propio alumno, el chamán azul Vincent, no tendría privilegios. Tsuyoshi respondió que eso estaba bien. No esperaba ningún favor. Kevin sacó una túnica de aspecto único y dijo que asistir al torneo sin preparación era digno de alguien que había derrotado a Fu Ling. Se puso la túnica, se dirigió a la salida y pidió a Tsuyoshi que demostrara de nuevo su talento. Salieron juntos, y minutos más tarde llegaron a la arena principal del torneo. Allí estaban reunidos los mejores chamanes, todos listos junto a sus mesas de alquimia. Fu Ling, con los brazos cruzados, mencionó que su maestro le había encargado cuidar de Tsuyoshi, así que debía obedecerlo. El joven la siguió mientras ella le contaba que ya había terminado el registro, así que ahora estaba oficialmente inscrito en el torneo. Luego, preguntó por la chica que lo acompañaba, notando que ya no estaba allí. Al parecer, ella lo había dejado solo. Tsuyoshi agradeció a Fu Ling y mencionó que, si se refería a Sakura, seguramente ella tenía asuntos importantes que atender, ya que no lo habría dejado sin motivo. Fu Ling frunció el ceño y le advirtió que no dijera su nombre tan a la ligera, pues solo el maestro podía llamarla de esa manera. Luego, volvió a llamarlo inútil, pero Tsuyoshi sonrió y repitió el nombre de la chica como si no entendiera la advertencia. Fu Ling continuó caminando, diciendo que en ese torneo solo participarían jóvenes con verdadero talento y seguridad en sí mismos. Aclaró que no era una selección básica como la anterior. Entre los chamanes de túnica azul, incluyendo a su senpai, había personas mucho más hábiles y él no sería capaz de vencerlos. Aún así, podría ganar experiencia valiosa. Tsuyoshi quiso saber si Fu Ling también participaría. Después de todo, ella era discípula de Kevin y una chamán de nivel alto. Ella bajó la mirada con tristeza y dijo que el maestro le había advertido que, si no ganaba el primer lugar en la selección previa, no podría participar en el torneo. Además, como su senpai ya estaba compitiendo, si todos los premios los ganaban los discípulos de Kevin, podrían generarse malos comentarios entre los demás. Aún así, ella confiaba en que aún tendría una oportunidad para demostrar lo que valía. Tsuyoshi, con algo de vergüenza, se rascó la nuca y le dijo que no era su intención ofenderla. Fu Ling le contestó que no le diera importancia, que no había necesidad de disculparse, porque una derrota seguía siendo una derrota. Pese a todo, Tsuyoshi tenía algo especial. De pronto, la conversación fue interrumpida. Las gradas quedaron en silencio, todos estaban atentos. El público había llegado a observar el torneo. Cuando llegaron a una de las mesas de alquimia, Fu Ling señaló que esa era la que había preparado para él. Sin embargo, mencionó que pertenecía a su laboratorio, por lo que debía cuidarla. Comentó que le dolía prestarla, así que le pidió que la dejara limpia después del evento. Tsuyoshi prometió que tendría cuidado. Fu Ling explicó que el torneo era por eliminación directa. La mitad de los participantes serían eliminados en la primera ronda. Aunque dijo que Tsuyoshi era débil, también afirmó que, al usar su mesa, no debía hacer el ridículo. Él respondió que daría lo mejor de sí. Desde las gradas, comenzaron a escucharse comentarios sobre él. Algunos se preguntaban por qué alguien como él participaba en un torneo tan prestigioso. Otros insinuaron que solo había venido a mirar o que había ocupado un lugar injustamente, tal vez con influencias. Tsuyoshi observó al público y a los demás competidores.
Fu-Ling, al notarlo, le dijo que ignorara esas palabras. Para los demás, el simple hecho de que alguien como él estuviera allí ya era algo fuera de lo común. Luego, con algo de timidez, se acercó a él y sostuvo su capa, confesándole que los participantes más fuertes eran los chamanes azules, incluyendo a su propio superior. Aunque fuera un rival, le sugirió que los observara bien, pues podría aprender algo valioso. Tsuyoshi asintió con una sonrisa y le agradeció. En ese momento, el presentador anunció que el torneo de alquimia estaba por comenzar, pidiendo a los participantes que se prepararan. La primera prueba sería la evaluación de hierbas. El estadio estalló en gritos y emoción, la multitud rugía con expectativa mientras el torneo empezaba oficialmente. Las gradas estaban repletas, vibrando con un bullicio caótico. Un hombre bestia cubierto por una capa se puso de pie en su mesa y, con una voz imponente, anunció que en esta primera ronda los participantes demostrarían sus habilidades básicas como chamanes escogiendo hierbas para pociones. Una pantalla azul brilló frente a otro concursante, mostrando su información: participante Drax, raza, hombre bestia, tipo, chamán, nivel azul, nivel 17. Drax soltó una risa burlona y pensó que era absurdo que existiera alguien en el torneo incapaz de seleccionar hierbas para pociones. Sin embargo, en lo profundo de su mente, comprendía que no era solo un examen de hierbas, sino una prueba de juicio. Un gran chamán debía poseer discernimiento. Entre la multitud, una voz se escuchó apenas, afirmando que pocos chamanes azules podían igualarlo. Recordó entonces a Vincent, discípulo de Kevin, un genio en el refinamiento final, sin duda enseñado con incontables secretos por su maestro. Drax también pensó en el chamán blanco, y en su interior se burló, convencido de que no era rival para él. De pronto, alguien chocó contra él. Era nada menos que Tsuyoshi. Drax frunció el ceño con furia, pero el joven simplemente le dedicó una sonrisa relajada, sosteniendo en una mano su número y saludando con la otra. Una nueva pantalla apareció frente a la multitud: guerrero de nivel 12, equipado con armadura negra, habilidades duplicadas de cadena de trueno y emboscada, poder de combate, 16.000. Drax lo miró con ojos entrecerrados y una sonrisa peligrosa. Reconoció al famoso participante humano, notando que no era un chamán, sino un guerrero. Pensó que tal vez solo obtendría un premio de consolación. En este momento, Vincent se acercó y comentó con frialdad que Tsuyoshi solo estaba allí porque conocía a su maestro, y que debería dedicarse a cazar monstruos en lugar de avergonzarse en el torneo. Drax se sorprendió al escuchar el nombre de Vincent y luego volvió a mirar al protagonista con desprecio, convencido de que había entrado por influencias. Tsuyoshi permaneció quieto, confundido por tanta hostilidad repentina. Drax lo menospreció asegurando que el refinamiento de pociones no se lograba con fuerza bruta. El rostro del joven se ensombreció por un instante y pensó que si no fuera por el lugar, ya le habría golpeado. Con pasos firmes y calmados, Tsuyoshi se alejó, su actitud tan cortante como una espada. Vincent le gritó desde atrás que no causara un escándalo y Drax lo amenazó con perder su calificación si seguía con esa conducta. Sin detenerse ni mirar atrás, Tsuyoshi respondió con voz fría que, gracias a las reglas, aún podían estar tranquilos y advirtió que al final no vinieran a llorar frente a él. El anuncio resonó en todo el estadio, declarando que la primera ronda comenzaba. Una joven bestia de aspecto atractivo avanzó hacia el frente y explicó las reglas. Mostró un cartel marrón oscuro con un resplandor dorado en el centro. Explicó que se anunciaría el nombre de la poción y los participantes deberían identificar y recolectar los ingredientes correctos en el tiempo asignado. Si fallaban en reunirlos, quedarían eliminados. Serían evaluados también por la calidad de los ingredientes. La escena cambió al interior del estadio, donde varias mujeres bestia estaban alineadas, cada una sosteniendo una canasta. La multitud murmuraba con emoción, comentando que las preguntas habían sido diseñadas por Kevin, lo que hacía la prueba aún más interesante. En un rincón oscuro, apoyada contra la muralla, se encontraba Fu-Ling, observando en silencio. Sus ojos se entrecerraban mientras pensaba si aquel joven débil sería capaz de superar a sus experimentados rivales. Recordó su buen desempeño en el examen, aunque esta vez la dificultad era mayor. En las gradas superiores, entre los invitados distinguidos, se hallaban dos maestros. Uno de ellos era Kevin. Conversaban sobre lo extraordinario del torneo y uno comentó que se alegraba de que su discípulo Drax participara, pues sería una experiencia valiosa. Kevin respondió con humildad, diciendo que solo buscaba dar una oportunidad a los chamanes con talento. El otro maestro se inclinó hacia adelante, curioso por saber en quién confiaba Kevin realmente, mencionando a Vincent, su discípulo más destacado. Una pantalla azul mostró el nombre Conte, hombre bestia de nivel rojo, nivel 33.
Kevin, sosteniendo una copa de vino, reconoció que Vincent tenía talento, aunque lo más importante sería lo que demostrara en el torneo. También comentó que Drax era una joven promesa entre los chamanes azules. En la multitud, alguien murmuró sorprendido al saber que había un participante humano. Se referían a Tsuyoshi, recomendado por el presidente Don. Kevin asintió, recordando que aquel guerrero humano, sin entrenamiento chamánico, no solo presentó el examen, sino que incluso venció a su discípula y obtuvo el primer lugar. El maestro Conte lo miró intrigado, preguntándose si el presidente Don se había equivocado, mientras una sonrisa aparecía en su rostro, admitiendo que incluso él prestaría atención a alguien así. En el campo, los concursantes permanecían en formación, observando las filas de mujeres bestia que sostenían grandes canastas llenas de hierbas. Tsuyoshi pensó con calma que aquello explicaba por qué la mitad de los competidores eran eliminados en la primera ronda. Solo había ingredientes suficientes para la mitad, lo que significaba que muchos quedarían sin lo necesario. Además, cada poción requería varios componentes, por lo que había que elegir con precisión entre las canastas. Si uno se apresuraba y tomaba al azar, o tardaba demasiado en buscar, quedaba descalificado. El joven sonrió con un brillo peligroso en los ojos. Para él, la prueba era más complicada que el examen chamánico, pues exigía rapidez y exactitud. En silencio, se preparó para usar su ojo divino. La joven bestia avanzó con firmeza y su voz resonó por toda la arena. Con un gesto dramático, retiró la franja dorada del cartel y reveló el nombre de la primera poción, poción de enfriamiento básica. Al instante, un murmullo recorrió a la multitud, mientras los concursantes corrían hacia las canastas para recoger las hierbas necesarias. El protagonista permaneció inmóvil mientras los demás se lanzaban hacia adelante. Observó sus movimientos con atención, admirando la rapidez de los chamanes oficiales, quienes habían memorizado de memoria los ingredientes de las pociones comunes. Sin embargo, pronto notó con asombro que él no conocía la fórmula. Sus pupilas comenzaron a brillar suavemente, dejando escapar rastros de energía azul. Con determinación, decidió confiar en su don. Una pantalla luminosa apareció frente a él mostrando los resultados del análisis. La poción de enfriamiento básica requería hierba de espíritu de fuego, núcleo de madera y enredadera marchita. Al saberlo, sonrió con confianza, convencido de que solo necesitaba 3 ingredientes. Pero pronto notó que las hierbas comenzaban a agotarse con rapidez. El sudor le recorrió la frente mientras se preguntaba si llegaría demasiado tarde. A su alrededor, el caos crecía. Hombres bestia empujaban y gritaban para conseguir lo que necesitaban. Vincent recogía una hierba con calma, confiado en sus habilidades, mientras Drax apartaba a todos con brusquedad, convencido de que era demasiado fácil. Tsuyoshi los observó con sorpresa y respeto, comprendiendo que esos chamanes azules eran más hábiles de lo que parecían. Aún así, apretó los puños con decisión, convencido de que no podía perder allí. De pronto, una energía oscura y morada estalló desde su cuerpo. Su poder crudo y salvaje sacudió el suelo bajo sus pies. Se preparaba para usar su ataque de emboscada del trueno. Al fijar la mirada en su objetivo, identificó la primera hierba. Vincent percibió el cambio en el aire y se tensó. Reconoció una onda de habilidad y pensó que el humano solo estaba creando caos por estar a punto de fracasar. En las gradas, Conte lo miró con curiosidad, sorprendido de que usara una habilidad de guerrero. Kevin se inclinó hacia adelante, inquieto. En el estadio, varios hombres bestias se sobresaltaron al sentir que la luz se oscurecía. Antes de que alguien pudiera reaccionar, Tsuyoshi, cubierto de energía púrpura, se movió como un relámpago, rompiendo el aire a su alrededor. Se lanzó directo hacia un hombre bestia que custodiaba una canasta, quien retrocedió asustado. En ese instante, una pantalla azul apareció sobre el campo, habilidad cancelada, emboscada del trueno. La energía oscura se desvaneció y el guerrero humano avanzó con calma. Frente a él, una mujer bestia con una canasta se sonrojó al verlo acercarse. Tsuyoshi utilizó su ojo divino y una marca de luz señaló la hierba de espíritu de fuego de mejor calidad. La tomó con cuidado y asintió con una leve sonrisa. Los espectadores lo miraban con incredulidad, sudando de nervios por la presión. Desde las gradas, Conte soltó una carcajada, divertido por la astucia del humano al usar una habilidad solo para moverse rápido y luego cancelarla. Kevin, en cambio, lo observaba con seriedad, intrigado por cómo había logrado escoger el ingrediente de mayor calidad. El joven continuó con la búsqueda. Otra pantalla apareció, mostrando que había conseguido el núcleo de madera de la mejor calidad, y poco después, la enredadera marchita más pura. Al final, la joven presentadora alzó la voz con autoridad para anunciar el fin del tiempo y dio paso a los jueces.
Los evaluadores de pociones ingresaron para revisar la exactitud y calidad de los ingredientes. Explicaron que la poción de enfriamiento básica requería las 3 hierbas específicas. Uno a uno, los concursantes entregaban lo que habían reunido, pero muchos fueron descalificados por elegir ingredientes equivocados. Llegó el turno de Drax. Los jueces confirmaron que había seleccionado los correctos con una calidad total de 84 puntos sobre 100, un nivel excelente. Con una sonrisa confiada, se sintió satisfecho. Kevin, observando desde arriba, comentó que era lo esperado del discípulo de Conte. Este último asintió, reconociendo su velocidad y precisión. Después fue el turno de Vincent. El resultado fue aún más alto, 94 puntos sobre 100, calidad sobresaliente. Orgulloso, se convenció de que nadie podría superarlo. Conte exclamó con entusiasmo que el genio hacía honor a su reputación, y Kevin, sonriendo, afirmó que con esa puntuación quedaba claro que Vincent ocuparía el primer lugar. Entonces todos miraron hacia Tsuyoshi. Los jueces confirmaron que había escogido los 3 ingredientes correctos, pero dudaban de la calidad. De pronto, el dispositivo de evaluación mostró un resultado inesperado. Los examinadores quedaron confundidos. Kevin, impaciente, pidió que revelaran los resultados de inmediato. Finalmente, el juez anunció con asombro: participante Tsuyoshi, selección correcta de ingredientes, calidad, 100 puntos sobre 100, perfección absoluta. El estadio entero quedó en silencio antes de estallar en murmullos y exclamaciones de incredulidad. La multitud no podía creer que un humano hubiera logrado algo así. Incluso Kevin y Conte se levantaron de sus asientos, incapaces de aceptar lo que habían presenciado. Desde las gradas, un espectador gritó lo que todos pensaban: no era posible que aquel humano hubiera obtenido la calificación perfecta. El hecho de que Tsuyoshi, el participante humano, hubiera superado a chamanes experimentados como Vincent y Drax causó un gran impacto en el público. Incluso Fu Ling, quien antes había dudado de las habilidades de Tsuyoshi, quedó atónita. Con asombro y un nuevo respeto en la mirada, pensó que era increíble. Tsuyoshi, observando su propia mano, reconoció en silencio la herramienta que lo había guiado. El ojo divino había analizado todo de manera impecable, sin errores. Con firmeza en su mirada, pensó que no podía esperar al siguiente desafío. Mientras tanto, algunos competidores bestiales estaban confundidos al ver el puntaje perfecto del humano. Uno de ellos, con la cabeza entre las manos y los ojos abiertos por la sorpresa, se preguntaba si realmente había logrado escoger ingredientes sin fallar en esa situación. Otro gritó incrédulo que era imposible. Un hombre encapuchado dio un paso al frente y con autoridad explicó que todas las puntuaciones eran medidas estrictamente por el analizador y que no había margen de error. Conte, el chamán rojo, con la boca abierta en shock, admitió que parecía tener un talento extraordinario para elegir ingredientes y se preguntó hasta qué punto sería hábil en otras áreas. Kevin permaneció en silencio por un instante hasta que sus ojos dorados brillaron con intensidad, reconociendo que también sentía gran curiosidad. De pronto, la voz del anunciador resonó en todo el estadio, dando inicio a la segunda ronda del torneo de refinamiento. Los participantes restantes debían volver a sus plataformas. Una bestia mujer de aspecto llamativo levantó una tablilla brillante bajo la luz del sol, en la que se leía en letras grandes: poción intermedia de invisibilidad. Con entusiasmo, explicó que ahora debían refinar esa poción y que todos esperaban ver sus habilidades en acción. Tsuyoshi sostuvo la botella en su mano, el líquido transparente reflejando la luz del estadio. En ese momento, escuchó una voz detrás de él. Era Fu Ling, que se mantenía de pie con los brazos cruzados, observándolo con calma pero con ojos afilados. Ella le advirtió que la segunda ronda trataba de refinamiento, una habilidad esencial que probaba la verdadera capacidad de un chamán. Aunque no sonreía, su tono no sonaba burlón, sino más bien interesado. El joven recordó que en la ronda anterior también había sido lo principal. Entonces Fu Ling, con el ceño fruncido, le preguntó dónde estaba su báculo, exigiendo que lo sacara rápido, pues no podía empezar sin él. Preso del pánico, Tsuyoshi se rascó la cabeza y recordó que lo había olvidado. Un destello de memoria le mostró cómo el presidente Don le había prestado un báculo por lástima. Pero ahora, con la mayoría de sus estadísticas inclinadas al camino del guerrero, no tenía suficiente maná para refinar por sí mismo. Fu Ling no pudo contener su frustración. Le gritó sorprendida cómo era posible que hubiera olvidado el báculo y cuestionó cómo había llegado a ser chamán. Con un suspiro de resignación, le entregó un báculo especial, delgado y elegante, diciendo que tenía suerte de que ella estuviera allí. Tras recibirlo, Tsuyoshi lo alzó con seguridad y agradeció con una sonrisa. Fu Ling, con los brazos cruzados y un gesto confiado, le advirtió que más le valía ganar.
En ese momento, varias mujeres bestia llevaron bandejas con los ingredientes. El anunciador dio la señal de comenzar, ordenando triturar los materiales y empezar el refinamiento. Solo tenían una oportunidad y un límite de 30 minutos. Entre la multitud, algunos espectadores intercambiaron miradas preocupadas, comentando lo difícil que era preparar una poción intermedia de invisibilidad en tan poco tiempo. Conte, con el rostro tenso, murmuró que las condiciones eran demasiado duras, con intentos y materiales limitados. Kevin, con las manos detrás de la espalda, comentó con firmeza que si querían ganar, al menos debían ser capaces de superar ese nivel de dificultad. En su mente pensaba que el éxito debía lograrse en el primer intento y esperaba ver si Tsuyoshi era solo un afortunado o si realmente tenía un talento notable. La bestia mujer levantó la mano y anunció el reparto de ingredientes. Primero los entregó a Drax, luego a Vincent y finalmente a Tsuyoshi. Cuando éste recibió la bandeja, sonrió y dio las gracias, lo que hizo que la joven se sonrojara y respondiera con timidez que solo hacía su trabajo. Poco después, la señal de inicio marcó el tiempo. Uno de los competidores gritó impaciente que se dieran prisa, mientras Kevin observaba la confusión desde su asiento, pensando que la verdadera prueba era mantener la calma y actuar con precisión bajo presión. Enseguida, un estallido resonó en el estadio cuando uno de los participantes arruinó su mezcla al perder el control de su maná, provocando que los ingredientes se desperdiciaran. Otro acusó con sospecha a los ayudantes de haber alterado los materiales, pero estos lo negaron indignados. En contraste, Drax alzó su poción con calma y refinó con precisión, burlándose de los errores de los demás. Vincent, con una sonrisa arrogante y los ojos dorados brillando, manipuló los ingredientes con un aura azul que los hacía flotar delicadamente, despertando admiración en los asistentes. Ambos demostraban control y disciplina en cada movimiento. Mientras tanto, Drax pensaba que cuanto más preciso fuera el control del maná, más fino sería el polvo resultante. Vincent, con gran intensidad, recordaba que el paso más importante del refinamiento era la fusión, y para ello la capacidad de maná del chamán era la clave. Al observar la fluidez de Vincent, Drax apretó la mandíbula, convencido de que la capacidad de su rival podía superar incluso las 1000 unidades. En el área VIP, Conte entrecerró los ojos al sentir la enorme densidad de maná que emanaba desde la arena. Con interés, comentó que el discípulo de Kevin había estado ocultando su verdadero poder y que probablemente ya superaba las 1000 unidades de maná, lo que significaba que en pocos años podría ascender al rango de chamán rojo. Con un toque de orgullo, sonrió levemente sin apartar la mirada de Vincent. Consideraba que el talento de Vincent era un verdadero regalo de la naturaleza, aunque pensaba que aún le faltaba fortaleza mental. Conte agitó la mano como si quitara importancia al elogio y, con calma, preguntó por Tsuyoshi, pues no lo había visto en todo el tiempo. Kevin frunció el ceño al notar que tampoco sentía su presencia. Entonces, al divisar al joven quieto a lo lejos, señaló hacia él. Tsuyoshi permanecía inmóvil en el campo. Conte, con voz tensa y preocupada, mencionó que si no empezaba de inmediato no lograría terminar a tiempo. Kevin, algo irritado, pensó si acaso estaba demorando a propósito, ya que no sentía ondas de maná provenientes de él. Sus ojos regresaron al centro del terreno, observando a Vincent y a Drax, convencido de que esa ronda se decidiría entre ellos dos. El muchacho permanecía en silencio, mirando a sus rivales con atención. Drax probablemente produciría una poción de grado C, mientras que Vincent podría alcanzar incluso una de grado B, como era de esperarse del discípulo de Kevin. Las pociones intermedias no eran algo sencillo de elaborar. De pronto, la fuerte voz de una muchacha bestia interrumpió la concentración, advirtiéndole que solo quedaban 20 minutos y gritándole que dejara de distraerse. Su rostro enojado reflejaba tanto frustración como preocupación. A su lado, Sakura puso suavemente la mano sobre su hombro y le pidió con calma que no lo molestara. Tsuyoshi se rascó la nuca con una sonrisa torpe, riendo de manera incómoda. Sabía que era el momento de empezar. Sus facciones se endurecieron y, al alzar las manos, una corriente de maná se encendió. Un torbellino de tonos rosados y azules envolvió sus palmas como llamas vivientes. Reconoció con seriedad que su capacidad como guerrero era insuficiente. Drax, siempre arrogante, estrechó los ojos al ver aquella energía, burlándose al notar que su oleada de maná no superaba la de un chamán blanco promedio. Vincent también lo miró con desdén, convencido de que en la primera ronda solo había tenido suerte. Desde el palco de honor, Conte acarició su barba mientras observaba el aura del joven, lamentando que con una capacidad de maná inferior a 600 no lograría destacar, a pesar de su habilidad al elegir ingredientes. Kevin, con los brazos cruzados, dejó escapar una leve risa y se preguntó si lo había sobreestimado.
Aún así, reconoció que el simple hecho de participar ya era digno de respeto. Fu Ling, desde el costado, fruncía el ceño al recordar el examen de chamanes. En esa ocasión, el maná de Tsuyoshi había sido mucho más salvaje y poderoso. Se preguntaba con ansiedad qué estaba ocurriendo, mientras una gota de sudor bajaba por su rostro. Drax, en cambio, se concentraba con firmeza en su refinado. Era el momento de usar la técnica que su maestro le había entregado especialmente para ese torneo. Mordió con fuerza su labio hasta sangrar y dejó caer una gota escarlata sobre la piedra de refinado, desatando un pulso de energía. Un panel invisible para la mayoría se iluminó en el aire, técnica avanzada de amplificación de maná activada. Capacidad aumentada en más 300. Capacidad actual, 1180. Nota, este método incrementa el maná a cambio de sacrificar la mitad de la vitalidad del usuario. Una sonrisa confiada apareció en el rostro de Drax, que miró de reojo a Vincent. Ahora su capacidad superaba la de él, y estaba convencido de que no solo podría lograr una gran poción C, sino algo superior. Elevó su bastón y gritó con fuerza. La punta estalló en un resplandor rojo que envolvió todo su cuerpo. El público exclamó sorprendido, preguntándose si se trataba de una poción intermedia de grado 8. Cuando la energía se estabilizó, Drax vertió con orgullo la mezcla en un tubo de vidrio y declaró haber conseguido una poción de grado B casi perfecta. Conte, desde la sala especial, sonrió con satisfacción. Estaba seguro de que ni siquiera el discípulo de Kevin lograría superar esa elaboración, y si Drax conseguía el primer puesto en esa ronda, su victoria en el torneo sería definitiva. Juraba que no permitiría que Kevin siguiera teniendo la ventaja. Kevin no contestó. Su mirada estaba fija en la arena, reconociendo en silencio que la técnica usada era un método extremo, pues sacrificaba vida a cambio de poder. Sin embargo, una sonrisa tranquila apareció en su rostro. En sus pensamientos, retaba a Conte a ver si realmente creía que con una poción B podía ganar. Vincent recibió mentalmente la orden de su maestro y, al mirarlo, activó su recurso secreto. Llamas azules surgieron en su palma, no unas cualquiera, sino fuego extraído de las leyes del fénix terrenal. Conte se levantó alarmado, sorprendido de ver un fuego tan raro, pero Kevin, sereno, recordó que se lo había entregado a su discípulo tiempo atrás. Esa llama había requerido 7 días completos para extraerse en tan pequeña cantidad y con ella esperaba mantener su honor. En el campo, Vincent la controlaba con calma y precisión, convencido de que al usarla en la fusión elevaría su capacidad más allá de cualquier rival. Un nuevo panel del sistema apareció, llama de las leyes activada. Capacidad actual, 1530. El joven alzó la mano y formó un orbe luminoso que hizo vibrar el aire. Los espectadores lo reconocieron como un fenómeno sobrenatural aún mayor, convencidos de que lo que tenía frente a ellos era una poción intermedia de grado A. Vincent lo confirmó con arrogancia, proclamando que nadie sería capaz de refinar algo superior. Tsuyoshi observaba todo en silencio, apretando con fuerza su bastón y sus ingredientes. Reconocía que ambos habían revelado técnicas ocultas capaces de elevar una poción entera de nivel. Si seguía conteniéndose, jamás podría superar una elaboración de grado A. De pronto, un panel del sistema apareció frente a sus ojos. Esta vez no era algo imaginado, sino una interfaz real que brillaba con urgencia. El aviso señalaba: alerta, maná insuficiente, ¿deseas activar el cuerpo supremo para aumentar tu capacidad de maná? Capacidad actual, 510. La mirada de Tsuyoshi se fijó en el mensaje. Todo el ruido del coliseo se desvaneció. Con férrea determinación, aceptó. En un instante, su cuerpo se encendió con un torrente de maná púrpura que rugía como una tormenta. El bastón en su mano vibró con fuerza mientras la energía ascendía en espiral como un remolino, haciendo temblar el aire a su alrededor. Una nueva notificación apareció: cuerpo supremo activado. Capacidad de maná aumentada. Capacidad actual, 9600. Pero entonces el panel se distorsionó con interferencias, mostrando un mensaje aún más extraño: alerta, se ha alcanzado el nivel de poción grado S, un fenómeno sobrenatural está ocurriendo. Se recomienda retroceder a una distancia segura. El cielo sobre el coliseo se oscureció en segundos. Nubes negras giraban con violencia, atravesadas por rayos que desgarraban el firmamento. La energía se concentró en un solo pilar de luz que descendió sobre la arena. En medio de esa tempestad se encontraba Tsuyoshi, sereno e inmóvil, con su bastón chisporroteando en llamas azules y su manto agitado por un poder invisible. Los espectadores contuvieron la respiración. Algunos, cegados por el resplandor, apenas podían abrir los ojos. La presión en el aire era tan densa que parecía viva.
Fulin quedó paralizada de asombro, sintiendo como las ondas de maná del joven eran ahora abrumadoras, muy distintas a las de antes. Su corazón latía con fuerza y apenas podía sostenerse por el peso de esa energía. Incluso Vincent, que siempre lo había menospreciado, se estremeció. En su interior no podía aceptar lo que veía, no existía técnica de amplificación conocida que produjera ese efecto, ni siquiera aquellas ligadas a las leyes de la tierra y el viento. Su mandíbula temblaba mientras el sudor le corría por el rostro. Desde el borde de la arena, Drax también quedó incrédulo. Se preguntaba si un fenómeno de esa magnitud realmente podía existir. Sobre ellos, los rayos se retorcieron una última vez antes de tomar forma. El cielo rugió con un estruendo devastador y la energía se condensó en la figura colosal de un dragón de relámpagos. Sus ojos brillaban con furia ancestral, y su rugido sonaba como una tormenta que partía los cielos. Kevin se quedó helado al contemplarlo. Su voz temblaba al admitir que lo que veía era un fenómeno sobrenatural de grado S, el nivel más alto conocido. Conte, a su lado, tampoco podía dar crédito, incapaz de aceptar que aquello fuera real. Ambos sabían lo que significaba, un castigo divino invocado solo durante la creación de pociones de grado S. En el centro de la arena, Tsuyoshi permanecía firme. Su cuerpo chispeaba con rayos que recorrían su piel y sus ojos brillaban en un tono plateado a su lado. El bastón en su mano palpitaba con energía, y una nueva notificación apareció: alerta, calibración de maná para pulverizar los ingredientes completada. Por favor, libere su energía. El joven obedeció. Su maná estalló como una ola imposible de contener, envolviéndolo por completo. Otro aviso emergió de inmediato: pulverización de ingredientes finalizada. Tasa de pulverización, 100%. Alzó su mano y pronunció con firmeza: comenzar fusión. El rugido del dragón de relámpagos descendió como un juicio divino. Conte observó horrorizado, sabiendo que, si uno no se preparaba con pociones de resistencia, ese castigo podía ser mortal. Kevin, igualmente sorprendido, apenas podía mover un pie hacia atrás, consciente de lo suicida que era enfrentarse al rayo divino de esa forma. Frente a Tsuyoshi apareció otro panel: alerta, un impacto masivo de rayos es inminente, ¿deseas usar el martillo del rey divino para absorber todo el daño? El muchacho sonrió con dureza. Recordaba cuando había obtenido aquel objeto legendario. El martillo mismo emanaba rayos, y para él, esa descarga no representaba amenaza alguna. Llamó desde lo profundo de su ser: martillo del rey divino, aparece. El cielo respondió. Un estruendo mayor sacudió el aire cuando, sobre la cabeza del joven, se materializó el gigantesco martillo envuelto en relámpagos. Kevin y Conte lo miraban sin palabras, impresionados por el aura aplastante que desprendía. El dragón descendió con un rugido ensordecedor, pero Tsuyoshi levantó el martillo sagrado. La colisión iluminó todo el cielo en un destello cegador. El martillo del rey divino absorbió el rayo por completo. El joven guardó el arma en su sistema y, con calma, fijó la mirada en los ingredientes flotantes. Su bastón se iluminó con un resplandor dorado mientras los materiales eran atraídos hacia el frasco de vidrio. Todo el coliseo se bañó en una luz dorada majestuosa, con Tsuyoshi en el centro, erguido y rodeado de ese brillo. Un nuevo aviso del sistema lo confirmó: la fusión ha sido completada con éxito. Resultado: poción intermedia de invisibilidad grado S. Kevin observaba temblando, incapaz de creerlo. Un chamán humano había creado una poción intermedia de grado S, algo que ni él mismo había logrado fácilmente. Conte lo acusaba en su interior de haber hecho trampa, convencido de que aquello era imposible para alguien de su nivel. Ambos descendieron a la arena para comprobarlo, mientras Vincent, desde un costado, sonreía con burla y levantaba la voz acusadora, afirmando que Tsuyoshi debía haber engañado, pues ni siquiera su maestro podía crear una poción de grado S con tanta facilidad. De inmediato, los demás participantes comenzaron a señalarlo, gritando al unísono. Lo acusaban de deshonrar el torneo de refinación y afirmaban que un simple humano jamás debió participar. Algunos, llenos de odio, exigían que le cortaran los brazos para que nunca pudiera volver a aventurarse. En medio de ese caos, Fulin dio un paso al frente. Sus ojos brillaban con seguridad mientras se enfrentaba a la multitud. Aseguró que Tsuyoshi no había hecho trampa, recordando que ya había demostrado sus habilidades durante el examen de chamán, y declaró que podía dar testimonio de ello. El presentador cercano se giró hacia ella con incomodidad, sudando mientras se retorcía las manos. Con nerviosismo, sugirió que lo mejor era dejar que el maestro Kevin tomara la decisión final. Tsuyoshi entrecerró los ojos. Su voz sonó serena, aunque cargada de desprecio, cortando el bullicio como una espada.
Afirmó que jamás había hecho trampa, que solo había usado su propio poder, igual que todos los presentes. Aceptaba cualquier investigación, pues ya estaba acostumbrado a esas acusaciones. En ese momento, Conte apareció frente a él, sujetando con firmeza su bastón. Con el rostro severo, exigió saber si había usado algún método deshonesto. Explicó que tanto él como el maestro Kevin habían monitoreado sus ondas de maná y que su capacidad máxima debería ser de apenas 600 unidades, algo insuficiente para crear una poción de grado S. De inmediato, Conte activó su bastón, cuya gema brilló con un débil pulso de maná. Frunció el ceño con molestia y, mirando a Tsuyoshi, le preguntó si aceptaba someterse a una prueba de medición de maná. La multitud murmuró con tensión, esperando la respuesta. El bastón comenzó a iluminarse con el hechizo de medición, un conjuro capaz de revelar la capacidad real de maná de alguien. Cuanto mayor era el poder, más intenso era el resplandor. Tsuyoshi lo observó con calma, aunque sabía que si no mantenía su maná amplificado, lo acusarían de haber hecho trampa. Reconocía que su capacidad real era baja, pero, aún así, una sonrisa confiada apareció en su rostro. Decidió no ocultar nada y aceptó la prueba sin temor. Conte apretó los dientes, molesto por su seguridad, mientras gotas de sudor resbalaban por su frente. Extendió el bastón hacia Tsuyoshi y exigió que liberara todo su maná. El joven activó de inmediato su cuerpo supremo, y una notificación resonó en su mente anunciando que había alcanzado el 100% de poder y la amplificación máxima de maná. Con una expresión confiada, permitió que lo midieran. De pronto, el bastón de Conte brilló con un resplandor azul tan cegador que una ola de energía pura recorrió toda la arena. El público se cubrió los ojos con asombro. Algunos quedaron sin palabras, otros temblaban al sentir esa presión aplastante. Conte apenas pudo sostenerse en pie mientras observaba a Tsuyoshi envuelto en aquella luz divina. El joven estaba en el centro de la tormenta, irradiando de pies a cabeza un resplandor etéreo que lo hacía parecer un dios descendido. Su voz se escuchó firme y absoluta al declarar que había liberado el 100% de su maná. Conte, con ambas manos temblorosas sobre el bastón, quedó paralizado. El arma vibraba con violencia hasta que, de pronto, un chasquido seco resonó. Un destello azul partió el bastón en dos, que estalló en fragmentos esparcidos por toda la arena. Conte permaneció inmóvil, mirando los restos rotos entre sus manos con incredulidad y sudor frío. Mientras tanto, Tsuyoshi se acomodó el cuello con calma y, con una sonrisa segura, preguntó si ya estaban satisfechos. Dio un paso hacia adelante con los ojos brillando de poder, afirmando que aquello bastaba para probar su verdadero nivel mágico.